Si tú te estás preguntando por qué existe el mal, cuál es la razón por la cual sufrimos, o por otro lado, si Dios es completamente bueno y todopoderoso, ¿por qué permite que el mal exista? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿O por qué tal vez Dios dejó morir a esa persona que no se lo merecía? Mi nombre es Gustavo, fiel seguidor de Cristo Jesús, y el día de hoy te quiero platicar la razón de por qué sufrimos, el origen del mal y cuál es la esperanza y las verdades a las cuales podemos aferrarnos en momentos difíciles. Te voy a ser honesto y la realidad es que todos hemos tenido momentos en nuestra vida donde simplemente nos preguntamos, Dios, ¿por qué? No te entiendo. Es un hecho que vivimos en un mundo que está roto y hay que recordar que nosotros también estamos rotos. En estos momentos tan difíciles debemos de pensar cuál es nuestra fuente de verdad. ¿Acaso son nuestras creencias, lo que sentimos? Si caemos en ese escenario, probablemente estamos en problemas. Porque no puedes anclar tu fe en algo que se mueve, en algo que cambia. No puedes construir tu casa en terreno inestable, ya sean tus sentimientos, tu familia, amigos o simplemente en tu comunidad, sino en algo que nunca cambia, que jamás cambiará, en algo que es más grande que nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿dónde buscamos la verdad? Bueno, para mí, esta es la verdad, algo que jamás cambiará. Vamos a comenzar describiendo un poco sobre el mal y cuáles son los dos tipos de mal que existen. Por un lado tenemos el mal moral. Este involucra todo lo que son decisiones o errores que cometemos desde nuestra propia elección. Si pensamos en Adán y Eva allá en el jardín, cuando decidieron cometer ese primer error de desobediencia. Y esto también duele porque pudo haber sido la elección de alguien más. Y por otro lado tenemos lo que es el mal natural, todo lo que son catástrofes, ya sean huracanes, terremotos, desastres naturales, que por otro lado también causan bastante dolor porque simplemente nos preguntamos cuál es el propósito de que pasen estas cosas. Y aquí hay dos posibles escenarios que la gente cae. Y el primero es que si el mal existe, entonces Dios no existe porque Dios es completamente bueno y Él no dejaría que pase el mal. Y por otro lado tenemos la realidad de que sí, el mal existe, pero Dios también existe. Es muy importante saber que Dios es completamente bueno. Él es todopoderoso, el Shaddai en hebreo, que hay más de 56 veces en toda la Biblia que se usa como Dios es todopoderoso y que Él puede hacerlo todo. También que Dios se opone al mal, eso lo podemos ver en Romanos 1:18, y también que algún día Dios va a destruir el mal. Ahora quiero hablar sobre las verdades del mal y debemos de recordar que el mal no fue creado, no es una cosa o una fuerza, sino que en el principio de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él dijo que todo era bueno. Pero por otro lado, cuando pensamos en el momento en que Dios creó al hombre lo creó con la capacidad del libre albedrío, la capacidad de escoger. Y la naturaleza del amor es libertad, porque la capacidad de amar o rechazar a Dios viene desde ese libre albedrío, desde tener la capacidad de decidir. Porque si Dios nos forzara a amarlo o a aceptarlo, eso no sería amor. Esto nos lleva a ver sobre el origen del pecado, de dónde es que viene el mal. Y el mal es la rebelión contra la voluntad de Dios. Es el desconfiar de su poder y no creer en Él. Y el proceso básicamente como se desarrolla el mal es que la duda genera un deseo y ese deseo a la desobediencia. Por ejemplo, cuando la serpiente en el jardín se le presentó a Adán y Eva, dice,
La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Y ahí vemos cómo la esencia del mal es la rebelión y la desconfianza en Dios. Adán y Eva escogieron mal, lamentablemente, y en ese momento fue cuando el pecado entró al mundo. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 5:12. El pecado nos separa de Dios. Adán y Eva sintieron pena y se escondieron de Dios. En Génesis dice también: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Génesis 3:8. El mal comienza cuando el hombre rechaza a Dios. Esto, claro, tiene consecuencias temporales, como vimos, ya sea mal moral o natural, enfermedades, catástrofes, todas estas cosas, tragedias. Y la que más debemos de tener respeto, yo creo, sería las consecuencias eternas, que es la separación de Dios por toda la eternidad. Y ahora, ¿cómo podemos básicamente resistir y sobrevivir en temporadas de sufrimiento? ¿Qué es de lo que podemos aferrarnos en tiempos tan difíciles? Y hay 4 palabras de esperanza que te quiero dar. La primera es: ¿cuál es el plan de Dios? Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas para hacernos mejor. Y debemos entender que es en el sufrimiento cuando el ser humano aprende a vivir. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:28-29. Y Dios no causa todo lo malo, eso es importante resaltarlo. Él no tiene nada que ver con el mal, ni siquiera nos tienta al pecado. Pero sí, Dios toma cada cosa mala en tu vida y la mezcla con todo lo bueno para que a partir de ello pueda crear algo hermoso. El plan de Dios es hacernos más como Jesús. El segundo es que hay que recordar las promesas de Dios, y hay más de 7,000 en toda la Biblia, pero la más hermosa es: por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. O por otro lado, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Eso significa la presencia de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21, 3-4. La tercera es el pueblo de Dios. Nosotros los creyentes somos llamados a apoyarnos y a darnos ayuda los unos a los otros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Segunda de Corintios 1:3-4. La gente de Dios es un regalo que Él nos da. Y la cuarta, la más hermosa, es la presencia de Jesús. Debemos de dejar el dolor, debemos de dejar ir el sufrimiento. Es una carga que nosotros no
podemos cargar. Simplemente va más allá de nuestras capacidades. Esto debemos de entregárselo a Jesús, porque eso fue lo que Él hizo en la cruz. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Aquí Jesús fue muy claro y sería una mentira decirte que la vida siguiendo a Jesús y una vida de fe va a ser color de rosa, arcoíris y que no vas a tener ningún problema. Todo lo contrario, Jesús fue muy directo en que en esta vida vamos a tener problemas y va a haber sufrimiento. Pero recordemos que es en Él donde está la clave, donde está la capacidad de resistir y recordar que Él ya venció y ya es victorioso. O vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Mateo 11:28-29. Y tal vez te estés preguntando, ¿por qué no de una vez de todas simplemente Dios destruye el mal? Porque eso también incluiría destruirnos a nosotros. Recordemos que existe esa naturaleza al pecado, a la carne, que simplemente no podemos quitar de nosotros. En el plan original de Dios no estaba el mal, y mucho menos destruirnos a nosotros. La pregunta no creo que sea si Dios va a destruir el mal, sino cuándo lo hará. Dios nos está dando la oportunidad hoy de venir a Él y recibir el regalo de la salvación. Te mentiría si te dijera que hay tiempo, porque la realidad es que se está agotando. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Y mi intención no es causar miedo ni ansiedad, pero sí te tengo que ser completamente honesto y hablarte con la verdad. Afortunadamente hay esperanza, y esas son las buenas noticias de Jesús, el Evangelio. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Romanos 5:20-21. No está mal reconocer que nos hemos equivocado y que somos pecadores, pero sí se necesita valor y sobre todo mucha humildad para reconocerlo. Estamos rotos y necesitamos a un Salvador. El mayor error que podemos cometer es vivir la vida ignorando que hay un ser todopoderoso que está arriba de nosotros, el cual nos creó para reflejar su carácter, y desafortunadamente nos equivocamos y hoy en día nos seguimos equivocando. Por eso Él nos está invitando a que el día de hoy, si tú eres alguien que jamás ha puesto su fe en Jesús, es un momento, es un regalo que Dios te está dando hoy para hacerlo. Quiero que hagas esta oración conmigo, que dice así: Padre, perdóname, reconozco que soy un pecador, que me he equivocado. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo único, el cual fue libre de toda culpa, vivió una vida la cual jamás nosotros hubiéramos podido vivir. Sufrió una muerte terrible, donde recibió toda la culpa, toda la vergüenza y el castigo que nosotros merecíamos. Jesús, gracias por dar tu vida por mí. Hoy decido entregar mi vida. Hoy decido dejar ir todo pecado y toda vida que me estaba alejando de ti. Hoy decido poner mi fe en ti. En el nombre de Cristo Jesús, hoy vivo una vida nueva. Pongo mis ojos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y bravo, si tú eres alguien que hoy puso su fe en Jesús, el cielo está de fiesta. Toda la gloria, el honor y el poder a nuestro Salvador y gran Dios Cristo Jesús. Que Jesús los bendiga. Amén.